La historia clínica, como ustedes saben, es considerada como el documento más importante después del enfermo. Se le da mucha importancia. El más importante, desde luego, es el enfermo. Y después del enfermo ya viene en ese orden de prelación la historia clínica. ¿Y qué es? Es el registro legal obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Atienda bien porque son preguntas de examen. ¿Cuánto vamos a dar el primer parcial? Pónganse de acuerdo, me avisan y yo prepare los temas y van a rendir. Y me dicen cuándo de nosotros decidir la fecha. Bueno, la historia clínica es un documento privado sometido a reserva y que únicamente puede ser conocido por tercero previa autorización del paciente o en los casos previstos en la ley. Vamos a ver. La historia clínica es un documento privado, pero que se mantiene sometido a reserva, se mantiene guardado, digamos, sin hacer comentarios sobre ella. Es un documento medio secreto, que únicamente puede ser conocido por su médico, las personas que están trabajando ahí, con el paciente, que le están cuidando. Y si es un tercero, tiene que tener autorización del paciente. El valor de la historia clínica es un medio para demostrar pericia. Si usted tiene una buena historia clínica confeccionada por ustedes, o por el médico, y en caso de que sea médico, entonces es una demostración pública ahí, ante si ocurre algo, de que ustedes no saben el conocimiento, o sea que son peritos. Entonces es un medio para demostrar que uno es perito, para demostrar pericia, diligencia, prudencia del actuar médico. Tiene un valor histórico en la vida de una persona, porque sigue todo, digamos, la vida de los momentos que consultaron. Están los pacientes en los hospitales donde siempre concurren, por ejemplo, donde van todos los asegurados y tiene un archivo muy interesante, o por lo menos creo que debe tener IPS, donde va mucha gente a consultar y prácticamente no deja IPS porque no le cobra. Por ahí viene, ¿verdad? Entonces, tiene un valor histórico. Uno puede saber desde criatura que consultaba por esto y se puede hacerse estudios de investigación. ¿Cómo comenzó algo? Pues, qué sé yo, vamos a estudiar el Alzheimer o vamos a estudiar el comportamiento de algún tumor o lo que sea. Entonces, uno encuentra desde que tuvo eso, cómo evolucionó, ¿verdad? Tiene valor científico en el estudio de la investigación de los casos. Luego, también en la apreciación de la conducta del profesional. Cómo se comportó, qué indicó, qué resultado tuvo, etcétera, el profesional que atendió. No existe una pelea civil o penal, una controversia civil o penal, un desencuentro en este campo que no esté relacionado el profesional de la medicina en la institución donde trabaja, que no se fundamente la denuncia, en los desacuerdos con la historia, que no esté en la historia clínica. De ahí la importancia de confeccionar la historia clínica como corresponde. En todo lío judicial está metida la historia clínica. La historia clínica tiene un papel protagónico, fundamental, en ocasiones definitivo, en los procesos de responsabilidad médica. Lógicamente, es por eso que
cuando haya una denuncia por negligencia o lo que sea, y viene la fiscalía o viene el propio juez, lo primero que hace es secuestrar, llevar la historia clínica. Entonces, la historia clínica, por esa razón, es un documento y por consiguiente siempre estará disponible para que el juez obtenga o tenga a mano. El descuido en su elaboración y manejo, con toda seguridad que va a acarrear problemas. Pobre de usted si se pierde la historia clínica. Pobre de usted si es que no se encuentra la historia clínica. Va a repercutir ahí justamente donde ustedes no quieren, en ustedes. Entonces es un documento obligatorio. Es un documento privado. La historia clínica incluye unas cuantas hojas bien separadas e independientes en los conceptos y en la confección. La hoja de ingreso. Ahí se pone toda la parte administrativa, el nombre, apellido, teléfono, todo lo que quiera. La historia clínica propiamente dicho, que es la semiología. Si tiene historia clínica antigua, dicho, hoja clínica antigua, o si se internó alguna vez, tiene que tener historia clínica antigua. Entonces se saca de ahí los datos. En tal año, hace 5 años, hace 4 años, hace 3 años, fue operado, consultó por esto. Está todo ahí, la radiografía de ese paciente. La hoja de evolución. La hoja de evolución escribe el médico. La hoja de tratamiento e indicaciones escribe el médico. La hoja de enfermería escribe las enfermeras. La hoja de consentimiento, el consentimiento informado, escribe el médico o la administración. La hoja gráfica, térmica, hace, si es hoja térmica o de frecuencia respiratoria, de presión arterial, lo hace la enfermera. Entonces, el final, la epicrisis, que es el resumen, paciente de tantos años, de sexo tanto, bla, 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 consultó por esto, se ha intervenido quirúrgicamente, qué sé yo. Entonces ahí está todo el resumen, la epicrisis. También se denomina expediente médico, uno le llama expediente médico. Este documento debe fortalecerse, debe hacerse bien para que se crea en su contenido. Y evitar, entonces hay que hacerlo bien, hay que hacerlo pulcramente, hay que escribir con linda caligrafía, que sea legible. Entonces, y no disminuir su valor con tachaduras, así, o corrección con otra letra, le resta totalmente credibilidad. Y prácticamente no le va a ser útil porque va a cuestionar. Es lo mismo que un documento que presenten ustedes que es hecho blanco. Está todo borroneado o con tachadura. No te van a recibir porque no merece confianza. Y la historia clínica también así debe presentarse limpio, con linda caligrafía, en orden. Eso ya dije varias veces. El procedimiento para realizar registro de enfermería. Usted tiene que exigirle a la enfermera que escriba en forma clara y legible también. Que se identifique exactamente, que se identifique la persona que escribió, que estuvo presente en ese acto,
y que hizo la redacción. Y si es posible, con buena caligrafía y con buena ortografía también. Es muy lindo que use la gramática correcta, que sepan los tiempos. Escribir, si es posible, con tinta negra porque hay un buen contraste con el papel blanco. Registrar el nombre del usuario. Porque ese médico, Aragancito, no quiere escribir. Entonces le dice para que él redacte la historia. Y lo redacta mal o se equivoca y va a repercutir en el médico. O sea que el médico tiene que escribir la historia clínica. Son cosas que no es bueno delegar. El médico ignora que la historia clínica es su mayor aliada en la defensa cuando tengan que probar los casos en los tribunales. La historia clínica es un registro, dijimos, obligatorio. Repito, es un documento privado sometido a reserva. No es público, tampoco no se puede tampoco estar haciendo referencia a cada rato de eso, hay que mantenerlo con discreción. Es un documento obligatorio. Debe reflejar en forma fiel, exacta, completa, las condiciones de salud de la enferma. Los antecedentes, ya viene después el examen físico, si tose, no tose, si tiene fiebre, no tiene fiebre, cuando llega a ser diagnóstico de enfermedades infectocontagiosas como tuberculosis, lepra, que nadie quiere que se comente sobre eso. Deben registrarse todos los datos personales del enfermo. La historia clínica no es facultativa. No es que puede hacer o no puede hacer. Es obligatoria. Es decir, su falta es inexcusable. Si una persona llega muerto en el servicio, tengo que anotar que llegó muerto. Tengo que anotar todo en el libro de urgencia o si pasó a la sala, yo tengo que confeccionar la historia. Si un paciente llegó muerto al servicio y no se consigna en el libro de urgencia o historia clínica, los familiares con mucha razón pueden denunciar que llegó con vida y se le dejó morir por omisión.
Si una historia clínica que sustenta este hecho, puede el profesional o la institución sufrir algún inconveniente. Si ustedes no escribieron, ¿cómo van a demostrar que llegó muerto? O que llegó prácticamente boqueando ahí, con un pulso filiforme que apenas se puede palpar y se puede contar. Quiere decir que ya estaba por morir y después falleció. Entonces yo conozco ese proceso y digo, el paciente llegó en estas condiciones. Pero si yo no escribo, es lógico que puede ocurrir eso. Una buena prueba de la necesidad de anotar todos los datos posibles en la historia clínica lo constituye un fallo judicial. Que voy a contar. El caso se trataba de una niña que nació prematura, estando internada 5 días en un hospital público, centro de salud, siendo derivada con posterioridad a una clínica privada donde estuvo 53 días. En ambos centros asistenciales permaneció en incubadora, recibiendo en todo momento oxígeno para facilitar la respiración. Al poco tiempo de su alta, después de más de un mes, se comprobó que la pequeña tenía una ceguera irreversible. Ustedes saben que la causa de la ceguera, sin lugar a duda, es por el exceso de oxígeno en la sangre de la niña, en el caso de que se le ponga oxígeno en cantidad. Indudablemente, esa dosis extra de oxígeno había sido recibida mientras estaba en la incubadora de alguno de los 2 centros asistenciales, o en ambos. Ahí nadie sabe en dónde lo que recibió más o menos, o recibió en los 2. Como no se pudo determinar, porque no consta en la historia, en cuál de los 2 nosocomios se había cometido el error al suministrar oxígeno en demasía, el tribunal, ¿qué hace? Condenó a ambos en forma solidaria. Y el fundamento para llegar a esa doble condena al sanatorio A y sanatorio B pasa por la corrección insuficiente de la historia clínica. Acá, por culpa de no haberse consignado, de no haberse anotado en la historia clínica la cantidad de oxígeno que recibía y el tiempo, los 2 hospitales, en este caso los hospitales. Y seguro que el hospital va a hacer un sumario para también poder identificar quién fue negligente entre el médico y la enfermera, que ellos puedan hacerse cargo de la cuenta. En primer lugar va a pagar el sanatorio y el sanatorio va a querer recuperar el dinero pagado por negligencia. Y todo por una historia clínica que omitió anotar esos datos. Como se puede apreciar, distinto hubiera sido la solución si en la historia clínica de alguno de los centros de salud se hubiera dejado constancia del control del nivel de oxígeno, aun cuando se hubiera tratado de valores normales. La falta de datos al respecto permitió inferir al tribunal, con acierto, que no había existido ningún control. Dijimos que era un documento privado. ¿Documento qué es? Es donde, desde el punto de vista legal, todo destinado a comprobar un hecho jurídico, documento. Todo escrito, destinado a comprobar un hecho jurídico. Todo documento legal debe contener un contenido con significado jurídico que puede ser leído y la firma del sujeto que lo otorga. Una receta es un documento.
tiene todos los elementos. Tiene la firma del médico responsable. El escrito debe ser legible. Y la firma en la historia clínica no es un capricho, sino un requisito indispensable para hablar de ella como documento. El documento, primero que debe ser escrito, y la firma y firmado por el responsable. Es un requisito indispensable para hablar de ella como documento. Si cuenta con estos requisitos, puede no considerarse un documento jurídico y por lo tanto inservible como prueba en una controversia judicial. Un papel de balde, un escrito sin firma, sin sello. Si es que, señores, cuando van a escribir indicaciones médicas o escribir la evolución, tengan su sello en el bolsillo para poder por lo menos identificar correctamente los garabatos que a veces hacemos con el nombre de firma. La letra ininteligible tiene el mismo valor que una página en blanco. Aquí está. Esta es la receta. ¿Qué es lo que dice ahí? Y queremos que la farmacia interprete y le den los medicamentos correspondientes. O peor aún, hace perder tiempo predisponiendo al observador en contra del instrumento de su autor. La letra de médico, entre comillas, que por una deformación profesional se torna ilegible para todos aquello ajeno a la profesión y es riesgo para el profesional porque no entiende la gente, no entiende la farmacia. Yo que me jacto a veces de decir que tengo buena caligrafía porque me he ensayado a escribir, por lo menos que se pueda leer mis escritos. Y le di una receta, consta que se podía leer perfectamente bien. Escribí una receta y le puse Trental 400. Trental es un vasodilatador. Y así mismo 400, vía oral. Trental 400. Y en la farmacia le dieron Gental 400. Antibiótico. Gentamicina. Inyectable. Y el paciente vino porque era inyectable. Porque yo no le puse cuánto tenía que aplicarse, qué cantidad. Entonces vino a pedir aclaración. Por supuesto que ahí se equivocó la farmacia. Entonces yo le pedí que vaya y que consiga la receta y vamos a ver si yo me equivoqué o no. Y trajo la receta y decía perfectamente, le hice leer Gental 400 y no Trental. Conste que esto no hay, digamos, mucha complicación, no le va a hacer daño antibiótico o al revés, no le va a hacer daño que tome un vasodilatador. Pero hablamos de otra cosa. Entonces puede ser muy peligroso. Entonces estamos insistiendo sobre la caligrafía, esa de letra de médico. No hay que caer en eso, no hay que consolarse con eso cuando la letra es tan fea y que digan, no, es la letra de médico. No es cierto, señores. Yo cuántas veces cuando estaba en la fiscalía tenía que leer el diagnóstico médico porque estábamos juzgando ahí a una persona y un error lo puede meter en la cárcel por varios años. Y sería injusto que eso ocurra con una persona que no tenga culpa. Entonces, ahí, y no podía leer, no se podía leer, yo le mandaba a traer, y se iba a la policía y le traía al tipo, al sanatorio y la alzaba y le traía con la camioneta, para que lea su caligrafía. La letra de médico es una deformación profesional, se torna ilegible para todo. No,
muchas enfermeras están acostumbradas a leer la letra de su, entre comillas, de su médico. Pero eso no quiere decir que va a tener siempre la certeza de leer correctamente. Y si se equivoca, si se le da otra cosa que equivale a que no se le dé el tratamiento, porque le dio otro medicamento. Entonces, que no se le diera el medicamento que le recetaron. Un documento puede ser público o privado, desde el punto de vista jurídico, según lo otorgue un funcionario público como un notario o un juez. La historia clínica no se otorga ante un escribano, pero tiene un contenido literal y una firma, por lo que puede tenerse en cuenta dentro de un proceso como documento privado. No vamos a andar con un escribano a cuesta, pero tiene el mismo valor que un documento hecho por escribanía. La historia clínica debe contener la verdad. El Código Penal vigila que los escritos en la historia clínica debe ser creíble en base a los principios de la buena fe. El autor no vive esa fe manipulando o creando su contenido. Puede muy bien a falsear un documento como la historia clínica. De acuerdo de un médico que le recetó a una criatura que es aminofilina. La aminofilina, ustedes saben que igual que el salbutamol, para los casos de asma, produce justamente una dilatación bronquial. La aminofilina, bueno, y la aminofilina es peligrosa cuando se inyecta en la vena, y hay que poner la dosis que corresponde. Y en una criatura hay que tener cuidado. Le aplicó aminofilina, dio una reacción. Le aplicó una ampolla, le volvió a aplicar otra ampolla, pero esa vez le aplicó una ampolla porque después volvió a aplicar, ya le había aplicado una ampolla y como no estaba mejorando, le aplicó otra ampolla. Por lo visto, ya era tóxica para esa criatura. Le produjo una reacción que no fue completamente agradable. Entonces, como los familiares ahí protestaron por eso, él dijo que él aplicó la dosis correcta. Y nosotros tuvimos que revisar la historia clínica porque le dio un paro respiratorio y dejó de respirar, entró en hipoxia, y un problema ahí. Entonces nosotros fuimos a revisar la historia clínica para sacar un veredicto, ¿verdad? Y ahí decía, en la historia clínica decía media ampolla, 1/2 ampolla endovenoso. La enfermera, la que aplicó, mira, comenzó a decirnos que fue mentira, que él miente, que estaba escrito ahí una ampolla. Entonces revisamos las otras historias clínicas donde él también indicó y escribió. Y vimos, yo ya le conté esto creo que a ustedes, y vimos que él escribe media ampolla, 1/2. Ahí en ese documento donde escribió, no sé por qué la hoja, el papel, tenía
espacio muy corto, el renglón era muy fino. Entonces, él escribió 1/2, se leía 1/2, pero no 1/2, sino que 1 en un espacio pequeño tenía que entrar el 2. Escribió entonces 1, una raya inclinada, una raya oblicua, y al lado el 2, un poquito abajo, y entró todo bien. Él normalmente no escribe así el medio. Entonces concluimos de que fue corregido esa historia clínica, porque ahí no mantenía de esa manera, en otra parte decía 1/2. Y ahí nos dimos cuenta de que él tergiversó en perjuicio de la enfermera. Entonces, está mal, es perjudicial. Tipo de controles que garantizan la legitimidad de los documentos. La integridad física, el artículo 253 del Código Penal, que consta el delito de falsedad material, ese título, cuando se destruye, suprime, oculta un documento privado. Cuando quieren hacer desaparecer un documento. Vamos a suponer que no le convenga esa historia clínica porque le perjudica. Entonces quieren hacer desaparecer. Y eso es un delito. La integridad del contenido. El artículo 251, siempre el Código Penal, denominado falsedad ideológica. Ustedes habrán escuchado esto. Falsedad ideológica es cuando en un documento genuino, como en la historia clínica, se incluyen declaraciones falsas. Agrega, escribe cosa que no ocurrió. Supuestamente para sacarse de encima la responsabilidad. Y siempre se investiga después. Y testigo con testigo o documento. Se identifica la verdad y sale perjudicado el actor. La prueba fabricada por el médico. El que piensa que la historia clínica puede ser manipulada por el médico para su propio beneficio, desconoce que la propia ley toma correctivo para impedirlo. Este documento es muy importante en el mundo jurídico, en la historia clínica, y no se puede caer en el absurdo de desconocer su valor probatorio. Reserva es la limitación expresada del conocimiento del contenido de la historia clínica. Enfermeras y técnicos, en razón de su oficio, pueden conocer el contenido de la historia clínica. No va a ser secreto para ellos, pero están obligados a guardar la confidencialidad de su contenido. No pueden estar haciendo comentarios y mucho fuera del hospital. Las interconsultas. Ustedes saben, fácilmente el médico solicita interconsulta con el cardiólogo, qué sé yo, con el reumatólogo. Es obvio que el médico llamado a interconsulta debe tener información del contenido de la historia clínica y asume su propio deber de cuidado y reserva. Él también se debe enterar, debe leer todo, pero eso ahí terminó. Hay familiares, esto es complejo. La persona mentalmente sana en su capacidad, son plenamente autónomos y libres de tomar su decisión. Eso puede hacer comentarios, puede contarle.
El paciente es el único que tiene potestad de autorizar a la persona que acceda al contenido de la historia clínica. Yo no puedo darle a cualquiera, ni a sus parientes, si el paciente no me autoriza. La ley, por su parte, permite a la autoridad competente acceder a la clínica. Son autoridades competentes los jueces, fiscales, y no un funcionario. Autoridades competentes no tienen a ustedes por qué entregarle nada, que soliciten donde quiera, pero no se compliquen ustedes dándole un documento a esta compañía de seguro. Si ustedes le quieren dar, el paciente está lúcido, el accidentado está lúcido, consciente, entonces que ellos autoricen. Y por favor recuerden, la autorización debe ser por escrito. Y ese se debe guardar. Porque la única evidencia que tienen, que le han autorizado a dar informes sobre su diagnóstico, es el documento donde él le autorizó. Entonces, si no hay documento, ustedes están violando la ley. Entonces, como que hay documento, van a guardar ustedes ese documento. Por si se presenta cualquier cosa. Y le dan el certificado a la compañía de seguro con autorización, guardada por ustedes del paciente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Elena. Si el paciente fallece, doctor. Espera, vamos a entrar en eso. Es muy importante, acuérdate, te voy a responder. Responderlo, después vamos a repetirnos otra para que quede. Doctor, una pregunta, no sé si ya dijiste. ¿Es válido que la historia clínica esté firmada por dos personas, dos médicos o una? ¿La historia clínica? Sí. No, la historia clínica hace el médico. Sí, pero mi pregunta es si dos médicos pueden firmar la historia clínica. Por ejemplo, uno hace una parte y otro la otra parte y los dos firman. Bueno, si son especialidades diferentes, un cardiólogo, por ejemplo, y un traumatólogo que vino a verle, ellos escriben ahí, firman. Ellos firman. Yo no me voy a hacer cargo por el informe que da el cardiólogo, o qué sé yo, el psiquiatra. En ese caso puede firmar 2 o 3 médicos también, de acuerdo a la especialidad en el cual ellos vinieron a examinar al paciente. Pero la historia clínica, así como suena, esa que ingresa un paciente de tantos años de edad, de sexo masculino, por el dolor en fósil de la derecha, qué sé yo, qué sé cuánto. Eso lo hace el médico cirujano que va a hacer el diagnóstico. Y él solo firma. Pero si se presenta 2 o más especialidades que requiere que producto de una interconsulta, tiene que firmar todos los médicos que hicieron la historia clínica de esa parte que se le solicitó para el examen. Ahí sí.
el paciente, si falleció el paciente, y esto es pregunta de examen, señores, el hecho de que fallezca no le autoriza al médico a pasar información sobre esa persona. Es lo mismo tiene que guardar secreto profesional. Que vamos a hablar después la próxima. El secreto profesional. No puede estar contando el diagnóstico. Es lo mismo que esté vivo. A menos que sean autoridades competentes o a menos que sean los familiares que quieren saber algo. Los familiares con prelación. Los padres, los hijos mayores, qué sé yo. Los informes solicitados por la compañía de seguro como copia de la historia clínica debe otorgarse previa autorización del paciente. Y la autorización del paciente, guarden ustedes como único documento válido para demostrar que ustedes no dieron porque se le antojó, sino que dieron justamente con autorización del paciente. Porque la historia clínica, me adelanto, la historia clínica tiene algunos dueños, pero los dos que son los más importantes dueños, entre comillas, de la historia clínica, es el médico que redactó y el paciente. Pero el médico no va a poder, está otra vez, digamos, controlado por otro elemento de conducta, que es justamente la confidencialidad. No puede estar dando así nomás la historia de ese paciente. Pero, en este caso, si el paciente falleció, igual no le autoriza la muerte, de que ellos pueden disponer libremente de la historia clínica. Tiene su dueño otra vez. En vista, ya falleció y tiene otra vez dueño, que son los familiares. De acuerdo a los niveles. La historia clínica debe ser completa, es decir, las anotaciones del médico, las enfermeras, los especialistas, ¿cómo se llama? La interconsulta, etcétera. Debe estar consignada con letras, siempre letra legible. Cuando por alguna razón el fiscal te tire la historia para continuar la investigación, ya no se puede agregar nada, por más relevante que sea. Tiene que tener entonces al día la historia clínica, confeccionada las veces que hacen algunas cosas, que hizo una indicación nueva, anoten ya, la enfermera anota también. Ahora, en esa cuestión de secuestro vamos a hablar ahora. La historia clínica como prueba anticipada constituye una medida preliminar de decisiva importancia, el secuestro sorpresivo de la historia clínica. Ya le dije, hay una denuncia y lo primero que hace el fiscal es ir al sanatorio, y vamos a hablar literalmente, puede romper la puerta, romper la mesa, qué sé yo, claro que no van a hacer, pero digo, puede, y lleva la historia clínica. Es decir, lleva, aunque no le entregues, puede llevar. Eso le llamamos nosotros secuestro. Entonces, pero legalmente lo que hace las autoridades judiciales es ir a pedir y llevar la historia clínica. Ello se debe a que, como es un documento unilateral, es necesario garantizar su inalterabilidad, que no se corrija, para eso es, que no agregue, para eso es. En esas condiciones, su eficacia probatoria puede ser relevante para demostrar
tanto la existencia como la inexistencia de mala práctica médica. Y después le cambió, le hice el medicamento, le hice la miodarona para su arritmia, y no le hizo. Y si le hizo y no anotó, no le hizo. Lo que no anotó en la historia clínica no es de este planeta. Y usted entonces indicó a miodarona, una arritmia, qué sé yo. Ya se anota. La enfermera anotará ya en su hoja de enfermería. El médico indicó a miodarona, qué sé yo, media ampolla y qué sé yo, y qué sé cuánto. Y bueno, y el médico también donde estaba en la indicación media, miodarona cada 8 horas ya se aplicó hoy. Ahora. O ponemos la SIG, un diurético, ponemos ahí, qué sé yo, uno de estos cardiotónicos, digitalina, digital, etcétera. Porque después que ocurra, ya va a ser difícil que corrija, porque ya llevó. Y conste que eso está mal, está mal, y le voy a decir, para que sepan, está mal. Pero en la práctica hacen. La hoja de enfermería es otro documento importante en investigación forense. La mala praxis. Las anotaciones, en ella, la misma adquiere una tal relevancia que es la más usada para acusar o defender la de enfermería. ¿Y sabe por qué? Se le tiene muchísima confianza a lo que escriben las enfermeras que a lo que escriben los médicos. Entonces, lo que la enfermera puso ahí, eso no se discute, es verdad. Lo que el médico puso ahí, probablemente van a poder cuestionar. Tiene más credibilidad las enfermeras. Claramente. La hoja gráfica, ya vimos la pasada, no hay que dejarla por fuera, tiene su importancia para llevar registrado la gráfica de la temperatura, la presión, producción de drenaje, cuánto líquido perdió, la diuresis, cuánto orinó, para el balance hídrico, está en la historia clínica. Debe ser coherente, no que uno dice una cosa y después ya dice otra cosa. No puede haber en ella contradicciones. Debe estar sustentada por estudios. No se debe dejar espacios libres sin llenar. Ustedes saben por qué. Ustedes vieron un escrito de... Los abogados son, en ese sentido, son inteligentes y manejan muy bien estos casos. Entonces les queda ahí, escribió ahí, qué sé yo, uno pone ahí qué sé yo, Novalgina, media ampolla, endotubo, cada 8 horas, punto. Y como queda un espacio ahí, le pilla el número 2, qué sé yo, otra cosa. Y queda otra vez ahí punto y pasa al número 3. Y entre el escrito del comienzo del reloj, la hoja, y hasta donde termina, donde está el punto, está escrito. Y después ya hay un espacio. Entonces, llenen con rachas, señores. Ustedes vieron que los escritos de los abogados, ellos escriben ahí, ponen ahí en su escrito, punto, y queda un espacio. Entonces, llena de rachita, o sea, con la máquina, con la computadora. No dejen espacio donde yo pueda agregar algo. ¿Me explico, va? Andrea. Sí, doctor. Debe contener las autorizaciones. Ahí tiene que estar en la historia clínica la autorización, ya sea del dueño, del menores de edad, paciente, lúcido y mayor de edad. Debe estar firmada
y la fecha. Hoy en día las enfermeras son casi todas licenciadas y todos usan su sello. Y uno sabe perfectamente quién es. ¿De quién es la historia clínica? Ya dijimos, ¿a quién pertenece la historia clínica? ¿Al médico o al paciente? Se debe diferenciar entre la propiedad intelectual y la propiedad física. El paciente puede tener acceso a su historia clínica, pero no está justificada la entrega del mismo al paciente. Si quiere, tiene que solicitar. Y tiene derecho porque van a presionar de retirar un duplicado y probablemente le va a pedir autentificación en la firma de ustedes y lleva una copia, porque también es propietaria de la historia clínica. Pero nosotros decimos esto, pero ocurre que ellos dicen otra cosa. Y cuando ocurre eso, ya contamos un secreto. Cuando viene el familiar del paciente, en caso de fallecimiento, por ejemplo, y pide copia de la historia clínica, ustedes no le pueden negar. Y tienen que hacerse esta pregunta: ¿para qué quiere? Y piensen mal, porque probablemente le va a hacer un juicio. Entonces, si son inteligentes, antes de entregar copia de la historia clínica, tienen que lean la historia clínica. Esto no tengo que decirle, pero le digo, tiene que leer la historia clínica y buscar manera de autenticar algunos conceptos, pero de ninguna manera no tachen. Ya, pongan un puntito, busquen la manera de corregir, pero no tachen, no rayen, no borroneen. El paciente puede tener acceso a su historia clínica. Y si tanto le exigen, es porque algo quiere hacer. Hoy en día, el profesional en la institución tiene la obligación de conservar la historia clínica por varios años, generalmente 10 años. Por lo tanto, no puede despojarse de la misma sin tener una copia en el archivo. En el archivo supuestamente nadie entra. Pero tenemos nosotros personas médicas encargadas de archivo. Si quiere saber, puede enterarse de lo que tiene una persona. Estos son hojas de historia clínica donde más o menos se tienen los detalles. ¿Alguna pregunta que hacen? ¿Pueden acceder los familiares o vinculados de hecho a la historia clínica del paciente? No. Familiares no. Ahí dice, pueden acceder los familiares o vinculados de hecho, vinculados de hecho, concubina y esa cosa, a la historia clínica. ¿Puede acceder a la historia clínica? No. Si no cuenta con la autorización del propio paciente para ello. No tiene nada que yo no lo voy a entregar. Al paciente sí, porque es dueño, pero de ahí a sus familiares tenemos que tener autorización escrita, dijimos. No obstante, cuando el paciente haya fallecido, ahí respondo tu pregunta, podrá acceder a su historia clínica siempre que el paciente no lo hubiera prohibido expresamente y así se acredite. ¿A quién le corresponde la responsabilidad de la gestión y custodio de la historia clínica? La responsabilidad de la gestión y custodio de la historia clínica
la tiene la dirección del centro, del hospital, que tiene su archivo, tiene su... ¿Quién puede acceder a la historia clínica? Puede acceder a la historia clínica con los límites legalmente previstos. Los profesionales que prestan asistencia sanitaria, los médicos que están haciendo trabajo de investigación. Cuando yo estaba allá en el hospital de Rofo, queríamos hacer un trabajo sobre el cáncer. Yo hice sobre el cáncer de hígado. Y me sacaron toda la historia clínica ahí. Pero tenía que entregar otra vez todo así como está bajo escrito, de que entregué todo. O sea que sirve, ese hospital es un hospital escuela, sirve para hacer trabajo de investigación y mantiene el archivo y un médico puede acceder entonces, pero con ese fin. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? No, doctor. Bueno, Ingrid, Andrea. Y bueno, entonces, esto es una historia clínica, una sucinta, para que ustedes sepan, porque muchas de ellas ahí están como preguntas de examen. Bueno, ustedes piensen un poco y me avisan cuándo vamos a rendir el primer parcial. Dale, profe. ¿Cómo? Bueno, yo voy a hablar con Brian. ¿Vos estás ahí, Brian? Sí. Bueno, ¿y por qué no? Ve un poquito y avísame cuándo rendiríamos, ¿verdad? Dame un poco de tiempo para que prepare también los temas y arregle un poco la plataforma para rendir. Yo creo que va a ser todo online. En julio, entonces, si los primeros días de julio. Bueno, usted tratar de confirmarme eso y bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Bueno, señores, ¿alguna duda? Si hay, resolvemos ahora. Bueno, hasta la próxima semana. Un saludo, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, Gustavo.